Vamos a grabar. Vamos a empezar a grabar. Bueno, estamos llegando al final. Recién hablábamos con la Cami y la Patri que ahora comenzamos octubre y octubre es nuestro último mes. ¿Ah? Ah, así es. Octubre es nuestro último mes. El Así mes que más bueno, lindo del año. el más lindo del año. Sí, sí, a mí me gusta septiembre, pero septiembre vino como muy frío, vino raro, Sí. vino Ya raro. me pasó volando, sí. Y octubre cumplí los años, Patri, vos no. Sí, ¿Cuándo cumplí? el 10. El 10. Pero me gusta porque me gusta octubre, además de que cumpla año en octubre, nació También mi, el día del psicólogo. nació mi sobrina, Día de la Salud Mental, Día del Psicólogo, la primavera, flor de piel. Hermoso octubre. Me encanta. Bueno, acuérdense el 10 de octubre. ¿El 10 de octubre no cae martes? ¿Te Cae damos? domingo. Ah, listo, no te damos feriado. Ah. No me dan feriado. Bueno, Raquel, con esta clase, no con la clase de hoy, sino la clase que viene, vamos a terminar con este módulo de la teoría y las técnicas de estos modelos de abordaje o modelos de intervención. Habíamos empezado con el tema de lo conductual, pasamos por lo cognitivo, la clase pasada terminamos con el abordaje gestáltico, y hoy vamos a ver algo que ya estuviste viendo, ¿sí? Con Sole, que tiene que ver con el abordaje, la terapia o el paradigma sistémico, ¿sí? Algo de esto lo viste con la Sole, nosotros vamos a tratar de recuperar algunos conceptos que ya viste con ella, y la idea es que podamos terminar esta clase hoy para que la semana que viene la comprometimos a la Sole para que venga a dar una clase sobre comunicación, ¿sí? Que es una de las técnicas para poder trabajar desde esta orientación sistémica, ¿sí? Así que bueno, así, Raque, como para empezar, ¿vos te acordás algo de lo que viste con respecto a la terapia sistémica? Más que nada vieron terapia sistémica familiar con la Sole, ¿sí? ¿Te acordás algo de lo que estuvieron viendo? ¿Algunos conceptos, así o palabras claves? Bueno, o sea, que se trabaja, digamos que es todo un sistema que se trabaja con el sistema familiar, o sea, con toda la familia que se integra. Bien, ¿y te acordás la importancia de poder integrar a la familia? Porque esto también en algún momento creo que lo vieron con Leonel los primeros años también. Sí. Y sí, es importante porque la familia, o sea, es la que convive con la persona y o sea, conoce, o sea, conoce todo de lo del acompañado. Entonces es muy importante poder integrarla y a veces también encontrar digamos, las fallas también que hay en la familia, porque a veces no es todo. Bien, genial. Bueno, vamos a rescatar un poquito recuperar algunas de estas cuestiones que dijiste recién. Bueno, como habrás visto siempre en estas presentaciones de estos abordajes, de estas formas de intervenir o teorías, siempre empezamos con algo de historia, como para poder ubicarnos y saber desde dónde empieza a surgir y a tener sus orígenes. Dentro de algunos orígenes que tenemos,
desde esta orientación. Ahí el manual de donde lo tomamos, bueno, habla sobre un paradigma sistémico, ¿sí? Un paradigma sistémico es una forma de ver la realidad, ¿sí? Un modo de ver la realidad, ¿sí? Entonces, este modo de ver la realidad, para empezar a hablar de esto de lo sistémico, tiene algunos orígenes. Y estos autores plantean que hay 4 movimientos que darían origen a este paradigma sistémico. Uno tiene que ver con los trabajadores sociales de Norteamérica, en donde lo que intentan hacer, o por lo menos lo que empezaron a ver, es que no se podía trabajar al sujeto aislado de lo que era el contexto, ¿sí? Ellos decían que no podían estudiar a un sujeto sin tener en cuenta en dónde esta persona se estaba desenvolviendo, donde era su cotidianeidad. Otro de los movimientos, nosotros, bueno, la mayoría conoce siempre lo que es el psicoanálisis, ¿no? Y estas terapias o estos paradigmas que nosotros vimos como lo cognitivo, lo conductual y lo gestáltico, son como menos conocidos. Primero porque el psicoanálisis nos enseñan desde que vamos a la secundaria, vemos psicología y vemos psicoanálisis, pareciera que es lo único que existe, ¿sí? Y vamos a la facultad y vemos psicoanálisis. Y nosotros quisimos romper con esto. Pero bueno, parte de esto, ¿no? Este psicoanálisis en donde estaba visto como que la persona que enfermaba o que desarrollaba algún trastorno era porque había algunos conflictos intrapsíquicos, ¿sí? Algunos conflictos que se daban dentro, ¿sí? de la mente humana, y en estas había algunos conflicto entre lo que se conocía entre el yo, el super yo, lo que se conoce como el yo, el super yo y el ello, y había como conflictos entre esas instancias psíquicas, ¿no? Pero este movimiento, en donde son psicoanalistas, pero que empezaron a enfocarse un poco más en lo social y en lo relacional, empiezan a decir que no solamente hay que ver el tema de lo intrapsíquico, sino de lo interpsíquico, ¿no? Entre esto que se daba entre diferentes personas, ¿sí? En determinados contextos sociales. Después, otro de los movimientos tenían que ver con los sexólogos, ¿sí? Que ellos decían que cualquier disfunción sexual tenía que ver también con cuestiones de relaciones, ¿sí? De algo relacional, de algo interaccional, ¿sí? Que no se podía tratar una disfunción sexual solo con la persona, sino con la otra persona también. Y otro movimiento estaba dado por el counseling matrimonial, ¿sí? Que era poder, los conflictos matrimoniales no dependían solamente de una persona, sino de estas relaciones que se daban entre los cónyuges, ¿sí? Estos son como algunos movimientos que empiezan a ay, estoy trabado, que empiezan a pensar, pero no es como lo que quiero decir. Estos movimientos empiezan a dar lugar, ¿sí? a esta nueva manera de ver, ¿sí? la realidad, ¿sí? Pati, ¿ibas a decir algo? No, te iba a colaborar con eso. Bueno, me estaba como... Ya te salió. Ya me salió. Bueno, entonces estos movimientos era lo que posibilitaba, lo que dio origen, digamos, a esta nueva manera de ver, en este caso que estamos viendo nosotros, lo que tenían que ver con las enfermedades mentales. ¿Pasamos, Cami? Bien. Si bien estos movimientos fueron preparando el terreno, ¿sí? Es interesante porque en este manual
que después te vamos a compartir, Raquel, habla sobre que el paradigma es una forma de ver el mundo, ¿sí? Pero para ver para poder ver de una determinada manera, ¿sí? Hacen falta, para que se empiece a formar este paradigma, hacen falta que haya movimientos, ¿sí? Movimientos de ciertos colectivos. En este caso, estos movimientos fueron los que vimos hace un rato, ¿sí? En función de esos movimientos fueron los que prepararon de alguna manera el terreno para que se empezara a pensar en este paradigma sistémico. Pero no fueron los movimientos en sí, sino que hay esto solamente preparó el terreno, y la fundación propiamente dicha de este paradigma se puede ubicar entre los años 1952 y 1961, es decir, mediados del siglo XX, ¿sí? ¿Y cómo surge esto? ¿No? Dice que surge a partir de la psiquiatría y la necesidad de dar una respuesta. ¿Se escucha la moto esa que pasó? Ahí se escucha un poco. Sí, se escuchó. Bueno, yo estoy muy cerca de la calle. Bueno, la necesidad de poder dar respuesta a problemas que no podían solucionarse de manera individual, ¿sí? Básicamente apareció con el tema del tratamiento de la esquizofrenia. ¿Cómo es esto? Se dieron cuenta de que cuando hacían seguimientos a algunos pacientes con esquizofrenia y volvían a su casa, a su ámbito familiar, dice que estos pacientes recaían con facilidad y tenían que ser internados otra vez, ¿sí? Entonces, ¿qué idea te da esta, Raquel? De decir, bueno, estaban en tratamiento las personas con esquizofrenia, volvían a su casa y recaían, ¿sí? ¿Qué idea te da esto? ¿Qué se puede llegar a pensar? Y que lejos de la familia estaban bien, y en el ámbito familiar, o sea, no se sentían cómodos. O sea, Bien, hay que alejarse de la familia. ¿esto se dio ahí en la escuela de Palo Alto? Exactamente, ¿sí? Ahí fueron uno de los primeros estudios que se realizaron. Sí. Bien, eso también lo dio la Sole, porque le digo, che, Sole, ¿vos viste algo de sistémica? Y me mandó el PowerPoint, así que tengo todo lo que vieron. Bien. Esa fue como la investigación que se hizo, y se dieron cuenta de esto, ¿no? De que las personas con esquizofrenia al regresar tenían como una recaída y necesitaban ser internados otra vez. Y esto empezó a plantearse y a hipotetizar algunas cuestiones con respecto a qué es lo que estaba sucediendo entonces. Si venían bien, ¿qué pasa que cuando van a la familia caen? ¿Sí? Moraleja, alejate de tu familia. Pasamos, Cami. Bien, pero si bien este fue como lo principal, ¿sí? Hay una segunda y principal fuente, ¿sí? Del origen del paradigma sistémico, y que tiene que ver con la teoría general de los sistemas y la cibernética, ¿sí? Nosotros después, en un ratito más adelante de la clase, vamos a ver cuál es esta teoría de los sistemas y cuáles son las propiedades que tienen estos sistemas, y que nos van a ayudar a nosotros a poder entender los sistemas humanos, ¿sí? Pero hay una teoría general de los sistemas y la cibernética. Dice que el verdadero autor del paradigma sistémico es este hombre que se llamaba Gregory Bateson, no sé cómo se dice, Bateson, ¿sí? Y que él incluye un concepto, ¿sí? Y que incluye el concepto de doble vínculo, ¿sí? ¿A alguien le gustaría leer? Cami, Raquel, Patri. Si quiere, leo. Dale. Doble vínculo. Se da en una relación considerada de vital importancia, en que la persona recibe de manera continuada dos mensajes mutuamente incompatibles, emitidos en distintos niveles de comunicación.
se ve atrapada en una situación ante la cual no es posible responder adecuadamente y escapar. Bien. Entonces, el doble vínculo él lo define como esto, como este doble vínculo se da en una relación que es de vital importancia. ¿Bien? Sí. En donde una de esas personas de esta relación recibe de manera continuada dos mensajes, ¿sí?, incompatibles, ¿sí?, emitidos en distintos niveles de comunicación, ¿sí? Los mensajes son incompatibles y son emitidos en niveles de comunicación distintos. ¿Y qué pasa con esta persona que queda atrapada, ¿sí?, en una situación en donde no puede responder, ¿sí?, y no puede escapar, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo te imaginas que una persona puede encontrarse, ¿sí?, o puede recibir un mensaje incompatible en distintos niveles de comunicación? ¿Cómo lo piensas, Raquel? ¿Cómo podría llegar a ser? Y, por ejemplo, en lo que leímos primero, cuando los enfermos esquizofrénicos estaban en tratamiento, Uh-huh. recibían un mensaje y cuando volvían a la casa tenían otro, entonces eran incompatibles. Bien, bien. Mensajes incompatibles. ¿Algo más? Cami, Patri, ¿se les ocurre algo? Sí, pienso en los mensajes incompatibles cuando vos decís algo desde lo verbal y tu gesto o tu expresión corporal dice otra, ¿no? Que se ve mucho, por ejemplo, en el tema de los límites con los niños. Bien. No hagas esto porque te voy a retar, con la sonrisa en la cara o con la carita, ¿no? Entonces digo, claro, como hay un doble mensaje sin querer, o sea, o pongo el límite o me río de la travesura, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, a mí me hace acordar también por ahí es que, no sé, hay acompañados que están trabajando ciertas cuestiones en terapia, por ejemplo, de la comunicación, y se pone en práctica, por ejemplo, con la familia, y cuando van y se comunican algo, pero de la otra parte es mal recibido, es como que muchas veces parece como que, digamos, el acompañado está trabajando No para estoy poder tocando nada. comunicar y expresar algo. ¿Qué? Ay, se me ha tildado. ¿Yo quedé tildado? Pero ya volviste. No, viste, sí. Volví. Bueno, espérenme que estoy tratando de encontrar lo que les quiero comentar. El ejemplo que da con respecto a este doble vínculo. Pero me está costando bajar. Música adicional. A veces me venía a la mente eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, qué sé yo, en terapia te dicen, bueno, si te molesta algo, anda, comunícalo. Pero cuando vas y lo comunicas se genera un caos y voy a decir, bueno, no sé, se hice bien, no se hizo mal, como también lo veo ahí en eso incompatible. Bien. Mensaje incompatible. Mira lo que dice Bateson, ¿sí? Cómo ejemplifica esto del doble vínculo. Él dice, Bateson lo ejemplifica con la secuencia interaccional entre una progenitora y su hijo esquizofrénico, ¿sí? Él dice, cuando el hijo se aproxima a abrazar a la madre, ésta se echa para atrás. El hijo baja los brazos y la madre le dice, ¿es que ya no me quieres? ¿Sí? Fíjense, ¿no? El otro va a acercarse, la madre se aleja, ahí hay un nivel comunicacional que tiene que ver con lo no verbal, pero cuando el hijo ante esta reacción responde bajando los brazos, la madre que le dice con otro nivel comunicacional que es el verbal, ¿sí? ¿Qué? ¿No me querés ahora? Entonces, fíjense que este mensaje es incompatible. Por un lado se aleja y por el otro lado se aleja de manera con esta comunicación no verbal y a la vez le da el otro mensaje al otro, ¿no?
que no me querés, entonces, ¿cómo es que vos te alejas? ¿Sí? Cuando la que se alejó es la madre, ¿sí? Entonces, quedamos ahí. ¿Y cómo respondo a esto? ¿Sí? ¿Cómo respondo a este mensaje? A este mensaje en donde la madre se aleja, pero a la vez me dice que ya no me querés, porque si la quiero volver a abrazar, ¿sí? Se me va a alejar. Entonces no puedo, no sé cómo responderle. Dice, no es posible responder y escapar hasta en esta situación. Continúa diciendo, dice, se puede observar la situación paradójica contradictoria de la madre que envía un mensaje no verbal, se echa para atrás, pero a la vez atribuye al hijo el acto de rechazo. ¿Sí? Fíjense, ese echarse para atrás es un acto de rechazo de la madre, pero cuando le dice es que ya no me quieres, le atribuye el rechazo al hijo. Entonces, dice que a partir de esto, lo que hacen Bateson, ¿sí? Y el equipo es abrir una nueva mirada, un nuevo enfoque, ¿sí? Cami, si querés pasarlo. Bien, dice, entonces abren un nuevo campo de indagación novedoso con respecto a qué? A la etiología y el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿sí? Y esto es interesante porque todo lo que tenía que ver con la etiología y el tratamiento de las enfermedades mentales anteriores a esto, había un montón de otras formas de poder entender la causa de una enfermedad, y en función de las causas que se tenían o se entendían que tenía esta enfermedad, estaba la intervención. Bien, entonces, cuando este autor y el equipo se dan cuenta de esto e incorpora este concepto de doble vínculo, empieza a aparecer esto, ¿no? Un nuevo campo para poder hablar de lo que es la etiología de las enfermedades mentales y para el tratamiento de esas enfermedades mentales. ¿Cuál es este nuevo campo que ellos abren? Es el del nivel interaccional, ¿sí? Es decir, el nivel de las interacciones humanas. Cómo yo interacciono con el otro, pero también cómo interacciono con el contexto. Y dentro de este nivel interaccional, ¿sí? Hay un factor muy importante en la patología mental, que es el estilo de comunicación. Es decir, cómo comunico, ¿sí? Lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso de esta madre. Por un lado comunicaba en su estilo de comunicación no verbal el alejarse, y en el estilo verbal, ¿sí? Le hacía la pregunta atribuyéndole a su hijo el rechazo, ¿sí? Entonces, es importante, y por eso la Sol en la clase que viene va a venir a hablar sobre los modelos comunicacionales, que es lo que va a hacer que cómo nosotros nos comuniquemos, ¿sí? Va a depender también nuestra salud, ¿sí? Tanto individual como a nivel sistémico. ¿Pasamos, Cami? Cuando quieran, ustedes me paran. Si hay algo de lo que te vas acordando, Raque, de lo que viste con la Sole, puedes ir compartiendo, ¿sí? Entonces, esto trae un cambio de mirada, ¿sí? Entonces, con este cambio de mirada, lo que se va a pasar es de la dinámica intrapsíquica que se venía trabajando en el psicoanálisis para poder abordar, por ejemplo, las enfermedades mentales, ¿sí? A un nivel interaccional. Entonces, dejamos en este enfoque, en este paradigma, bueno, no es importante para poder entender la etiología y el tratamiento de las enfermedades mentales, cómo la dinámica, es decir, cómo funciona el individuo de manera intrapsíquica, ¿sí? O poder también decir que la enfermedad mental está en el individuo, sino que está puesta también en los niveles interaccionales, ¿sí? Que depende cómo nos interaccionamos con, decirlo, Patri, decirlo.
interrelacionamos con los demás. Eso. Mi cerebro está nublado y húmedo. No está haciendo sinapsis. Costando la sinapsis. Sí. Se ve que esta mañana estudié mucho, chicos, porque esta mañana dije, vengo perdiendo como bastante tiempo, ¿no? Llevo a mi hija temprano a la escuela y cuando me vuelvo, vengo perdiendo tiempo con el celular, ¿sí? Entonces vengo mirando el celular. Error. Error, ¿no? Error porque a veces me he estado por chocar a gente y otras veces he estado por cruzar la calle sin mirar, ¿no? Y lo mismo cuando me estoy yendo a trabajar al otro lado en bicicleta, ¿sí? Voy pensando en la nada y no, sí voy pensando en cuestiones que no me hacen bien, ¿no? Estoy pensando en todo lo que tengo que hacer después y no me concentra con el qué. Con el aquí y ahora. ¿Sí? No aprendiste nada de Gestalt. No aprendí nada. Entonces hoy dije, quiero conectarme con el aquí y ahora, quiero que la brisa fresca y húmeda toque mi rostro. Y dije, bueno, Julio, ¿qué podés hacer para disfrutar el aquí y ahora? Nada. Entonces me puse a ver un curso, ¿sí? Que era gratuito y que ya estaba grabado. Entonces me vine caminando, así que estudié mucho y se ve que ya se terminó mi tiempo. Ya está. Y la verdad que lo aproveché mucho. ¿Sí? Así que Raquel, te recomiendo que, como las clases están grabadas, que cuando vas en el auto, ¿sí? Agarres y pongas las clases grabadas para ir escuchándonos y disfrutar de nuevo de una clase de todos tus profes. Bien, entonces, el cambio de mirada es esta. Dejemos de dejar de pensar en que las enfermedades mentales están puestas en el individuo, ¿sí? O que tiene que ver solamente con un funcionamiento intrapsíquico, como pensaba el psicoanálisis, sino también en este nivel interaccional, ¿sí? Cómo nosotros nos relacionamos con los otros. ¿Bien? Y esto es muy importante para poder entender la teoría sistémica y que de hecho también lo hemos visto con Patri en las clases anteriores, ¿sí? No es solamente el individuo, sino todo lo que me rodea, ¿sí? Recién hablaba con la Patri antes que ingresaran que pareciera que los únicos hijos ahí sueltos es el psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual. Pero bueno, yo voy a decir que la terapia cognitivo-conductual también tiene en cuenta estas interrelaciones, ¿sí? Y el contexto. Así que no somos tan hijos de ahí sueltos, ¿sí? Bueno, pasamos a la próxima. Vamos a ver entonces cómo esta nueva mirada empiezan a... si yo tengo una nueva mirada, también tengo una nueva forma de intervenir. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Que a partir de estas nuevas miradas se generan estas teorías y al tener estas teorías también empezamos a pensar en nuevas formas de intervenir. Y la invitación, tanto como en las miradas que vimos anteriormente y estos enfoques anteriores de lo cognitivo, lo conductual, lo gestáltico, es cómo te puede ayudar, Raquel, en el acompañamiento terapéutico. Cómo esto de estas nuevas miradas y de estos posicionamientos teóricos te puede ayudar a vos a mirar el acompañamiento terapéutico. ¿Cómo lo miro? ¿Cómo lo puedo mirar desde lo cognitivo? ¿Cómo lo puedo mirar desde lo conductual, de lo gestáltico? ¿Y cómo lo puedo mirar ahora desde lo sistémico? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el...? Sí, Patrick. No, y pienso que además del cómo, que es clave como para pensar y buscar los modos, también como el para qué me sirve estos aportes ¿no? Como cada aporte o cada mirada nueva tiene como un sentido, una funcionalidad, digo, entonces pensar el para qué me aporta la Gestalt, la cognitiva, la sistémica,
en este proceso particular, también entendiendo la particularidad del sujeto con el que voy a trabajar, ¿no? Porque el sujeto no se tiene que amoldar a mi teoría, el acompañado en este caso no se tiene que amoldar a mi teoría, o sea, se supone que yo tengo que tener un bagaje de herramientas como para poder acompañar ciertas particularidades y necesidades. Por supuesto que desde un perfil propio, ¿no? Porque no me voy a andar cambiando, o sea, hay cosas que son muy propias de cada uno y de lo que va incorporando, pero también ver este sentido y este para qué uso y elijo tal cosa es clave a la hora de elegir, ¿no? No es porque sí, no es porque me gusta. Hay cosas que me gustan un montón y no las puedo usar en determinadas situaciones. Entonces, como esa pregunta clave también nos ayuda. Bien, y esto me remite también a cómo empezamos el curso y esta cita que siempre traemos en la primera página de los PowerPoint, ¿no? Esta importancia de poder conocer todas las teorías, ¿sí? Porque desde ese conocer todas las teorías es como nosotros podemos ir acomodándonos nosotros en donde nos sentimos cómodos, pero a veces no nos vamos a sentir cómodos porque el otro a quien vamos a acompañar no se siente cómodo con eso. Entonces nosotros vamos a tener que cambiar eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, esto de los sistémicas, a mí me ayuda mucho a pensar que yo no acompaño solo al individuo, a la persona acompañada, ¿sí? Y esto para mí es súper importante, porque desde mis inicios del acompañamiento, siempre pensé, pero yo no acompaño a la familia, yo acompaño a mi paciente, yo estoy con él, la familia me molesta, la familia esto, ¿no? Y es interesante saber que el acompañamiento no es solamente, ¿sí?, a esta persona. ¿Por qué? Porque por esto que vamos a ver ahora, porque ese sujeto está dentro de un sistema. Entonces, ¿cuál es el principal aporte que hace este paradigma sistémico? Es esto, es comprender, es dar un sentido a la conducta, a la sintomatología. Sin conocer la conexión con las variables contextuales que la determinan, en parte es perder el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, si nosotros no podemos conocer la conexión con las variables contextuales, ¿sí?, perdemos el objeto de estudio. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar? Tenemos que, para comprender y para darle sentido a la conducta y a los síntomas, ¿sí?, es necesario, ¿sí?, hacer una conexión con las variables contextuales. Si no podemos hacer eso, el objeto de estudio se pierde. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un abordaje inclusivo, que permite estudiar los sistemas emocionales más significativos para el ser humano, como la familia, la red social y el entorno socioeconómico. Y esto me parece súper interesante, porque cuando hablamos del sistema, pareciera que solamente hablamos del sistema familiar, ¿sí? Y esto va mucho más allá, es la familia, es la red social y el entorno socioeconómico, ¿sí? Es como que dentro de un sistema tenemos otros sistemas más, o subsistemas, o macrosistemas, microsistemas, tenemos un montón de sistemas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, no solamente la familia, porque la familia puede ser que, no sé, acompañe el proceso, pero resulta que vamos a la escuela, que es otro sistema, y la escuela no lo acompaña, ¿no? O el sistema socioeconómico, ¿sí? Nuestro sistema socioeconómico no acompaña, ¿sí? Entonces, hoy en parte escuchaba en este curso que, sí, curso, es un curso, ¿sí? Pero no sé si lo voy a rendir. Pero decía, ¿no?, que la importancia, hablaba sobre la discapacidad y que que la discapacidad, y volvemos a esto de los modelos médicos que hemos hablado en algunos momentos, que la discapacidad estaba puesta en la persona y que con los movimientos de personas con discapacidad empezaron a aparecer nuevos paradigmas, nuevas miradas,
Y empezaron a decir que la discapacidad no está puesta en el sujeto, sino está puesta en el afuera, en lo social, y que la persona está en una condición de discapacidad o en una situación de discapacidad, ¿sí? Porque no puede, porque se enfrenta con barreras que le impiden la participación en igualdad de oportunidades que las demás, ¿sí? Y que cuando se le ofrecen los apoyos necesarios para esta persona en particular, la discapacidad puede desaparecer, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en esto, ¿no? ¿Iba a decir algo, Raquel? Sí, esto lo vi con usted en primer año. Bien, muy Cuando bien, veía la foto del pizarrón. muy bien. ¿Viste cómo se acuerda, Cami? Sí. Hemos sido buenos maestros. Pero esto es interesante, ¿no? Entonces, si yo puedo entender que me permite estudiar esto, ¿no? Hacer un abordaje más inclusivo, que no es solamente a quien yo tengo que abordar o con quien tengo que intervenir o acompañar, es el sujeto, ¿sí? Ahora me olvidé cómo le llaman los sistémicos. Porque te acordás que la Gestalt le llamaba cliente. La sistémica creo que es paciente asignado, me parece, que es algo así. Pero bueno, ya me voy a acordar, yo lo voy a buscar. Esta persona me trae un vaso de yerba. Esta Me pasa persona, con todo hoy. Hoy está, hoy estoy húmedo, chicos, hoy humedad en te mi sahumamos, cerebro. Julio, te sahumamos Por para que... favor, tirame palo santo, dame de tomar a palo santo. Bueno, esto, ¿no? Que no acompañamos solamente al sujeto, y si lo acompañamos, tenemos que tener en cuenta estos entornos en el cual esta persona desenvuelve. Entonces, el foco, ¿sí? Lo nuclear de la epistemología sistémica es la concepción según la cual la identidad se construye solo en relación, ¿sí? Nunca solo, ¿sí? Siempre en relación con el otro en un contexto determinado. ¿Pasamos, Cami? Pensaba que, fíjate cómo se van vinculando y encontrando las distintas perspectivas, digamos, porque cuando hablábamos de la Gestalt y de Lewin y su teoría del campo, ¿no? como antecedente de la terapia gestáltica que surge, ¿no? Lewin decía eso, la teoría del campo es eso, ¿no? que todo pasa en relación con este entorno que me va ayudando a dar forma, ¿no? Entonces, cuando se mueve algo en el entorno, se mueve algo en el sujeto, ¿no? Entonces, como que tienen como una base en común, más allá que se nombran distintos o son otros referentes, van como encontrando puntos en común. Bien. Y esto es interesante, digo, que puedas prestar atención a esto, ¿no? De estos puntos en común, que ahora se me ocurre que te vamos a hacer alguna pregunta en el parcial. Puntos en común entre El parcial anda estudiando eso. Anda estudiando, Raquel. Bueno, esto, en esto de lo que es inclusivo también, ahí se me fueron. ¿Dónde están? Es interesante esto, ¿no? Y esto que decía la Patri, ¿no? De que podamos ver estos puntos en común de lo que vamos viendo, porque a pesar de que tienen diferentes nombres, ¿sí? Encontramos estos puntos en común que ya vamos a ver también algunas propiedades del sistema, de lo que tienen los sistemas, que también la Patri ya habló de algunos conceptos claves de la Gestalt, ¿sí? Recién hablamos que el cambio de mirada o este foco del paradigma de la sistémica era este paso hacia la interacción, hacia lo interaccional, ¿sí? Entonces, el foco principal del paradigma sistémico está en estudiar el circuito de retroalimentación que está constituido por los efectos que la conducta de un individuo tiene sobre el otro.
las reacciones de este, y por último, el contexto donde tiene lugar. ¿Sí? Vamos a tratar de desglosar lo que están diciendo estos autores con respecto al foco del paradigma. ¿Sí? Dice que el foco está en estudiar el circuito de retroalimentación. ¿Sí? Este circuito de retroalimentación, ¿por qué estaría constituido, Raquel? Y por las relaciones, por uno y por el contexto. Bien, bien. Fíjate, dice, constituido por los efectos que la conducta de un individuo tiene sobre el otro. ¿Sí? Es decir, que mi conducta tiene un efecto sobre ustedes. Sí. ¿Sí? Y la de ustedes tendrá una conducta sobre nosotros. ¿Sí? No solamente dice que la conducta de un individuo tiene sobre el otro, las reacciones de este último, y por último, el contexto donde tiene lugar. ¿Sí? Entonces, no siempre, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta el contexto en donde se llevan a cabo estas relaciones, porque no va a ser lo mismo, ¿sí? El comportamiento, los efectos que una conducta tiene en la casa como en el jardín, ¿sí? O en la escuela, o el comportamiento, hablándolo de en el acompañamiento, que puede llegar a tener en la casa, en el club, en la escuela o en la calle. ¿Sí? Entonces también tenemos que ver, estar atentos a ese, ¿no? A poder estudiar ese circuito de interrelación. Esto Yo quería, sí. Cuando yo era más chica, estaba en misa y vino un cura nuevo y era muy narigón. Y mientras estaba leyendo, se estaba explicando, o sea, dando su oratoria, y empecé a tentarlo, empecé a observar y me dio tanta gracia la nariz que no podía parar. Y estábamos justo en misa, yo riéndome a carcajadas sin poder parar. Bueno, me tuvieron que levantar y sacar, pero después, bueno, me ligué un reto, por supuesto, pero fue en ese contexto donde era todo místico y yo no podía parar de reírme. Me hizo acordar a esto. Bien, bien. Entonces, esto, fíjate, cómo algo afecta en el otro y ese otro también puede afectar en el otro, también dependiendo de los contextos. Fíjate lo que dice en un ejemplo, dice en este manual, dice, por ejemplo, dice, un coche está constituido por un conjunto de elementos como las ruedas, el motor, el chasis, entre otros. ¿Sí? Ahí se me... Vamos hasta ahí. Espera que me fui ahora, no lo encuentro. Ahora, dichos elementos tienen propiedades específicas de los sistemas físicos, más el paso de los sistemas físicos a los humanos supone una discontinuidad, aunque estos pueden ser igualmente analizados bajo el prisma de la teoría general de los sistemas. ¿Sí? Fíjate, ahí uno, cuando habla de los sistemas físicos, como por ejemplo el de un auto, ¿sí? Es entendible que si yo no hago un clic con la llave, ¿sí? La giro, el motor no va a encender. ¿Sí? Cuando el motor enciende, empiezan otros elementos del sistema a funcionar para que después, cuando vos aceleres, eso pueda hacer que los otros elementos del sistema del auto empiecen a funcionar para que el auto siga adelante. ¿Sí? ¿Qué pasa en esto? Cuando un elemento de esos no funciona, ¿qué pasa con el auto? No arranca, supongamos. No arranca, ¿sí? Directamente, con una sola cosa que se rompa, ¿sí? Se rompió todo el auto, pero se rompió una sola. ¿Sí? Y eso hace que el auto no funcione de la manera adecuada. Entonces, eso dice que dentro de estos sistemas físicos, ¿sí? Es más fácil entenderlo, pero habría que ver cómo es en los sistemas humanos. ¿Sí? Y tomando esta teoría general de los sistemas, ¿sí?
dice que permite, esta teoría en los sistemas humanos, permite analizar este circuito de retroalimentación en un nivel de mayor complejidad. Según dicha teoría, un sistema es un conjunto ¿de qué? De elementos, de sus características y de las relaciones entre los mismos. ¿Sí? Entonces, para poder entender por qué toma esta teoría del general de los sistemas, va a hablar de poder estudiar el circuito de retroalimentación, es decir, cuáles son los efectos y cómo son las reacciones entre los que son parte de este sistema, hay que definir lo que es un sistema. Y este sistema es un conjunto de elementos, de esas características de esos elementos y de las relaciones entre los mismos. Entonces tenemos que tener en cuenta elementos, características y relaciones. ¿Pasamos, Cami? Ah, ya estamos. No sé por qué pensé que estaba en la misma. Ah, yo pensé que a lo mejor se estaba pasando. No. Yo miraba y A digo, veces tiene- te estaba esperando porque en una de esas había tildado el sistema. ¿Viste? Tu sistema se tilda y nos tildamos todos. Claro. Me tildo yo y se tildan ustedes. Bien, entonces, dentro de los sistemas humanos, ¿sí? Los seres humanos, ¿sí? Seríamos los elementos del sistema. ¿Sí? Nosotros, los seres humanos, somos los elementos del sistema. Mientras que las propiedades específicas que tenemos estos elementos, estos seres humanos, son sus pautas interaccionales y la conexión está hecha mediante la comunicación. ¿Bien? Entonces, tenemos un sistema, el sistema, ¿sí? Nosotros somos los elementos del sistema. Las propiedades, ¿sí? Son las pautas, es decir, las reglas, cómo interaccionamos unos con otros, y cómo nosotros nos conectamos está hecha mediante la comunicación. Por eso, para la clase que viene, vamos a hablar sobre el tema de la comunicación entre los elementos del sistema. Entonces, esta es una pregunta interesante. ¿Cuál es el salto? ¿O cuál es el cambio fundamental que trae la teoría general de los sistemas al análisis de los comportamientos y de la patología? ¿Sí? Porque hasta ahora como es más fácil verlo en los sistemas físicos, como en el funcionamiento de un auto, de un reloj, pero ¿cuál es qué es lo que trae? ¿Sí? ¿Cuál es el gran aporte que trae esta teoría general de los sistemas para poder analizar los comportamientos y para poder también analizar y comprender las diferentes patologías? ¿Sí? Raquel, ¿te gustaría leer cuál es ese salto o cambio? Dice, pasar de estudiar lo individual a estudiar las relaciones entre las partes de un sistema más amplio, puesto que los elementos aislados en sí mismos no tienen propiedades. Bien. ¿Te hace acordar algo de esto? Sí, por ejemplo, cuando uno trabaja solo en un acompañamiento, si no tiene, digamos, el equipo formado, o sea, trabajar solo acá no tiene propiedades, trabajar solo no tiene tampoco sentido, no se puede hacer nada. Bien, bien. Entonces, es interesante, ¿sí? Que más allá de decir, bueno, a ver, porque pensamos el acompañamiento, pensémoslo, ¿no? El acompañamiento como eso, como si fuéramos a acompañar solamente a esta persona que se nos ha asignado, ¿sí? Pareciera que es eso. Pero esta teoría nos vendría a decir, ¿sí? Que en vez de pasar a estudiar o de trabajar sobre lo individual, también veamos y tengamos en cuenta a la hora de nuestro trabajo las relaciones que se van a dar, ¿sí? Entre las partes de otros sistemas, entre las partes de otros sistemas más amplios. Por ejemplo, la familia, el equipo, la escuela, los vecinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que si no tenemos, porque dice, puesto que los elementos aislados en sí mismos no tienen propiedades, ¿sí? ¿Y cuáles son las propiedades, ¿sí? De un sistema? Las pautas interaccionales. ¿Sí? Es decir, que no podemos trabajar con un individuo de manera
individual sin tener en cuenta la manera en que se interrelacionan con el otro y el contexto en que lo está haciendo. ¿Bien? Bueno, a ver qué nos sigue, Cami, a ver si vienen las propiedades, hacemos un... Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un descansito, ¿sí? Pequeño recreo, así, ¿verdad? Que no sé si... ya habías almorzado, estabas almorzando recién. Tomamos un descansito de 10 minutitos a las y cuarto, ¿sí? Volvemos para continuar viendo el tema de las propiedades, ¿sí? Dale. Y cuarto, entonces, nos vemos. Aparte de la sistémica, ¿Cómo? aparte de esta de la sistémica, Bien, Claro. bien. Aparte Dentro de la- de... Perdón, Patrick, disculpa, te estoy cortando. No, que ella preguntó si aparte de la sistémica, ¿dónde lo mismo? Bien. Y eso. Una de las propiedades del sistema es la totalidad, ¿sí? Esta totalidad hace referencia. ¿Por qué habla de la totalidad como propiedad? Porque el todo es más que la suma de las partes. Y este mismo concepto lo vimos en otro enfoque, en otra teoría. El todo, y Patricia dijo que es clave. sí. Y es en la Gestalt. Ay, bueno, se me gana. Ahí va. Ah, ese quería adelantarse. Quería llegar a terminar las 3 diapositivas que nos quedan. Bien, en la Gestalt, ¿sí? Y esto es un punto en común que comparten, ¿no? Es decir, que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué le va a estar diciendo esta propiedad de la totalidad? Dice que no es posible llegar a saber jamás cómo funciona un sistema sumando sus partes a partir de la observación que se realice de cada elemento aislado. Es decir, no podemos conocer cómo funciona un sistema familiar entrevistando a sus miembros separadamente. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos saber eso? Yo lo hago a veces. Yo a veces entrevisto a gente por separado. Pero ¿qué nos pasa cuando entrevistamos o conversamos con miembros de la familia de manera separada? O con miembros del equipo, ¿no? ¿Qué es lo que nos perdemos? ¿Qué es lo que no podemos saber cómo funciona? Eso, no podemos saber cómo funciona. ¿Sí? Porque yo puedo, por ejemplo, puedo hablar con el papá acerca de mi acompañado, puedo hablar con la esposa, puedo hablar con el hijo, ¿sí? Pero también en el equipo puedo hablar con la psicopedagoga por un lado, con el psiquiatra por el otro, con la psicomotricista por el otro, ¿sí? Pero eso no me va a dar una pauta de cómo funcionan, sino a mí me daría una pauta acerca de la idea que uno tiene acerca del otro. Pero solamente en esa interacción, viéndolo interactuar y funcionar en el mismo momento todo, es como yo puedo saber, ¿no? Es como hacer terapia de pareja y tratarlo separadamente. ¿Sí? De hecho, bueno, hay partes de las terapias de pareja que se hacen terapia de pareja y después se hacen en terapias individuales, por lo menos una vez al mes se hacen esos encuentros. Pero es interesante esto, ¿no? Que yo no puedo conocer cómo funciona un sistema familiar o un equipo de trabajo si yo voy entrevistando a cada uno de manera individual. Solamente puedo tener algunos datos. ¿Bien? Entonces, por eso dice que no puedo decir que este más este me da esto. Esta propiedad de la totalidad tiene consecuencias pragmáticas de primer orden, dice. ¿Cuál es esta consecuencia? Es que si el sistema es un todo interrelacionado y la cualidad de las partes depende de la organización, un cambio en cualquier parte del sistema llevará a una modificación del sistema en su totalidad y de las cualidades de los individuos que la componen. Un cambio en un elemento del sistema va a llevar un cambio en la totalidad del sistema. Una persona, ¿sí?, que enferma, ¿sí?, va a llevar un cambio en todo el sistema. Hay algo en el sistema que empieza a funcionar de manera diferente, no solamente la persona que enfermó, sino toda la persona. ¿Sí? Entonces, también fíjate que la llegada de un hijo con discapacidad también genera todo
un cambio en el sistema. La llegada de un hijo genera todo un cambio, ¿sí? La llegada de los suegros, de la suegra a la casa, genera un cambio en el sistema, ¿no? Uno se tiene que levantar, tiene que ordenar la casa, ¿sí? Si vienen temprano se tiene que levantar temprano, lo tiene que hacer de comer, se tiene que portar bien, ¿sí? Bueno, influye la llegada de los ¿Y suegros no te y las portas suegras. mal? ¿Ah? ¿Y no te portas mal? No, yo no me porto mal adelante. Bueno, sí, a veces sí. No Ya sé, está. en los suegros te tenés que portar bien, por lo tanto se deduce que si no están tus suegros, te portas mal. Y sí, bueno, si no están mis suegros, no a veces puedo no levantarme de la cama. Si llegaron, me voy a tener que levantar. Una siesta, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso me pasaba al principio, por ejemplo. ¿Sí? Como que si llegaban, estaban almorzando, no me iba a dormir la siesta. Y si llegaban y yo estaba durmiendo la siesta, me levantaba. Ahora ya no, chicos, ya son parte del sistema, ellos saben que yo termino de comer, me voy a dormir la siesta. Y que si estoy durmiendo las 7 y llegaron, espérenme que me levante. Un ejemplo, por ejemplo, dice, el fracaso escolar de un niño, propiedad individual, se da en una dinámica relacional de una pauta de sobreinvolucración con la madre y una posición periférica del padre. Ejemplo, ¿no? Si desde el punto de vista terapéutico conseguimos cambiar la pauta relacional, por ejemplo, favoreciendo que el padre se encargue de las tareas escolares, el resultado podría ser mayor autonomía del niño y la desinvolucración de la madre. En síntesis, la resolución de la dificultad. La propiedad individual, fracaso escolar, es una propiedad de la organización del sistema, la totalidad. ¿Sí? Entonces, eso es interesante para tenerlo en cuenta también en los acompañamientos, ¿sí? A veces se nos pide que hagamos todo nosotros. Cuando llegamos nosotros somos la salvación, ¿sí? De los otros elementos del sistema, ¿sí? Pero es necesario que también podamos observar cómo son esas pautas interaccionales con los demás elementos del sistema para ver cómo le damos continuidad también al proceso terapéutico, ¿sí? Porque eso puede ser, no, conmigo se porta mal, con el padre no, se porta bien, o al revés, o no, conmigo no se lavan las manos, ¿sí? Por ejemplo, en este tiempo, en el centro donde estoy trabajando, hay un joven que tiene 14 años y que son 5 veces más grande que yo, ¿sí? De ancho y de alto, ¿no? Y 5 veces más que la tutora de la sala. Y hoy ella, hablando conmigo un poquito, muy angustiada, no puede más con ese jovencito, ¿no? Y la verdad que, bueno, angustiada, ¿no? Esto de llorar y de sentir que no puede más y nada. Entonces, lo que veíamos es que, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Que a los otros terapeutas que están y que circulan en ese contexto no hace lo que le hace a ella, ¿no? Entonces, hay algo de esa relación que tienen entre sí que está de alguna manera favoreciendo, ¿sí? La aparición de algunas conductas disruptivas que él tiene, ¿sí? Entonces, no son las conductas disruptivas en sí, sino también que esas conductas se potencian en la relación con esa tutora y la tutora con él, ¿sí? Entonces hay que trabajar también eso, ¿sí? Esta pauta relacional, porque si no es como, él es el problema, el jovencito, y no vemos lo que está sucediendo alrededor, ¿sí? O en estas relaciones, o en esta relación que se establece con la tutora o con los demás compañeros de la sala, ¿sí? Patri, ¿tenés el micrófono abierto? ¿Ibas a comentar algo? No, lo dejé abierto porque quedó Por las nada. dudas. Bien. Por si te trababa. Por si me traba. Gracias. Bien. Estamos entonces, pasamos a la próxima propiedad. Perdón.
Perdón, ya que me diste lugar mientras cambia la Cami, Dale. porque pensaba que no solo el cambio, digamos, este ejemplo que ponías, que cambie la dinámica, sino también el cómo cambia la dinámica. No, porque el padre puede ocupar un lugar más presente, pero depende cómo, o sea, no sé si me explico, digo, no es solo que se haga un movimiento, sino que el movimiento tenga como un sentido también y que sea como los modos en los que genero ese cambio van a influir también o no en la solución, entre comillas, de la problemática. Porque puede que la madre se corra, en el ejemplo que diste recién, Sí. del niño que con problema en la escuela, ¿no? Puede que la madre se corra y el padre aparezca, pero el padre termina haciendo algo muy parecido a lo que hacía la madre. Exacto. Y por eso lo pensaba ahora también en esto de lo que hace la conexión y que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y con esta manera de cómo me comunico con el otro. Si yo vuelvo a comunicarme de la misma, yo papá me comunico de la misma manera que lo hace la mamá, y va a generar el mismo problema. Tal cual. O puedo hacerlo totalmente opuesto y también seguir sosteniendo. De repente la mamá es súper permisiva y hace todo por el hijo, y un papá súper exigente y autoritario que también genera como cierto bloqueo. O sea, es distinto, es cambio, pero sigue generando como el bloqueo en la criatura que no Bien, desarrolla. y pensaba en esto, ¿no? Qué interesante es ver no solamente cómo se dan las relaciones, cómo están dadas estas relaciones, sino la forma en que interactúan, ¿no? Y que de las dos formas, y la importancia de analizar estas propiedades, estos elementos, ¿no? Para poder decir, bueno, pero si hicimos los cambios, porque ahora no funcionan, ¿sí? O sigue apareciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, poder analizar eso también nos va a llevar. Y esto, fíjense que está, esto que decía también Patri, tiene que ver con esta otra propiedad que es la circularidad, ¿no? Que no es algo lineal, no es que si yo hago un cambio de mamá se aleja un poco, papá se acerca un poco, va a remitir el problema, ¿sí? Se va a terminar. Sino que tiene que ver también con esta circularidad, que tiene que ver con, dice que el paradigma sistémico nos remite a la complejidad, que hay que observar el máximo de las variables que se ponen en juego en este sistema. Que desde el punto de vista sistémico hay innumerables elementos de un sistema, son recíprocamente contingentes e influyen sus conductas entre sí de una manera compleja. Entonces no era el hijo con la madre de algo lineal que produce la conducta tanto, ni el padre y el hijo que produce la conducta tanto, sino que es algo, dice que está en constante retroalimentación, y que esto es la circularidad, que puede ser es el padre y el hijo, la madre y el hijo, la madre y el padre, ¿sí? El hijo y la escuela y los padres, ¿sí? No es algo lineal, sino que es algo que es algo circular y que se retroalimentan entre sí. Por eso es importante esto, que yo lo pienso, ¿no? Esto que decía, bueno, se aleja la madre y se acerca el padre, pero la relación entre el padre y la madre se torna distante, y eso también va a afectar en la conducta del otro o en el comportamiento del otro, ¿no? O entre ellos mismos, entre los padres, ¿sí? En ese caso, los cónyuges. Altera eso, y si hay un cambio en la relación entre los cónyuges, va a haber cambio en todo el sistema también, ¿sí? Entonces, considerar esto, que no es algo lineal, sino que también es circular, ¿sí? Pasamos al próximo. Y último. Bien, otra de las propiedades de los sistemas es la equifinalidad y la equicausalidad. La primera, la equifinalidad, dice que según la cual los resultados
¿sí? Lo que aparece bajo nuestra observación no está tanto determinada por las condiciones iniciales como por la naturaleza del proceso, es decir, por la organización del sistema. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver, todos los cambios que se vayan dando, o los resultados que se dan, no tiene que ver con las condiciones iniciales, ¿sí? Sino por el presente, o cómo está actuando el sistema en este momento, ¿sí? Y otra es que la cuestión pasa de preguntarnos del por qué al para qué, en centrar nuestra atención y foco de análisis en la organización actual del sistema, ¿sí? Para que este sistema actúa de esta manera. Por ejemplo, en dice hay divorcios, ¿no? Dice que el ejemplo más claro está en los divorcios. Su final puede ser muy destructivo si se ha convertido en un divorcio difícil. El porqué no está tanto en las características individuales de los cónyuges al inicio de la pareja, sino que la aquí y ahora de la dinámica relacional hace que las dificultades se perpetúen, hasta el punto que aparecen realidades no reconocibles en la historia de los individuos o de la relación, a veces muy destructivas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace a la equifinalidad, ¿no? Que no tiene que ver con lo inicial, sino con lo actual de cómo está funcionando este sistema. Y por último, la equicausalidad hace referencia, ¿sí? Que según la cual, a partir de una misma condición inicial se pueden alcanzar, en función de la evolución del sistema, estados finales diferentes, ¿sí? No porque uno empiece de una manera, ¿sí? Se va a alcanzar determinado final, que si no es necesario saber cómo va evolucionando los momentos evolutivos de estos sistemas, ¿sí? Para llegar a estados finales diferentes. Yo le había compartido algunas cuestiones de las etapas evolutivas de un sistema familiar, ¿sí? Así que te invito también a que puedas, no sé si lo vieron este año, Rack, me parece que sí, el tema de terapia familiar, me parece que sí, pero que puedas, nosotros para que no volvamos a repetir lo mismo, ¿sí? Que vieron con Sole, te invitamos a que puedas ver ese PowerPoint, ¿sí? Si lo tenés, si la Sole lo subió, ¿De cuál? sobre la terapia sistémica familiar. Sí. ¿Sí? Ya te digo, porque hoy me lo paso para que no nos choquemos con algunas cosas, porque me dijo que ya lo habían visto. Pero bueno, esto sí lo vieron. Yo creo que lo vieron este año, me parece. Sí, porque este año lo tengo en la zona. Sí. Bueno, algo que me gustó mucho que trajo la Sole, Sí. a ver si lo alcanzás, a ver si te acordás. No sé si lo alcanzan a ver. Lo tengo re chiquito. 9 puntos, ¿lo alcanzan a ver? Sí. Bueno. Igual ya puedes sacar el Power, ¿no? Ah, sí. Cami, así se ve más grande la... Ahí está. Bueno, ahí voy. Mira. Sí. ¿Sí? Entonces, la actividad, bueno, dice que este enfoque sistémico, la Sole traía que mira la realidad desde otro lugar, ya lo vimos, ¿sí? Busca soluciones a problemas desde nuevas perspectivas, nuevos puntos, nuevas miradas, por lo tanto va a traer nuevas soluciones. Pero en ese cuadrito la actividad era, traza cuatro segmentos rectilíneos en un solo trazo. Si quieren, no sé si lo hiciste, pero si quieren pueden hacerlo y hacer 9 puntos en una hoja, ¿sí? Traza 4 segmentos rectilíneos en un solo trazo, que sean horizontales, verticales y oblicuos, es decir, en las 4 direcciones posibles que pasen solo una vez por los 9 puntos. Es decir, que en esos 9 puntos ustedes tienen que trazar
líneas, ¿sí? Líneas que no se corten, sino que sean consecutivas, y que por cada punto pase solo una vez. Yo no lo hago porque ya tengo la respuesta abajo. Sí. ¿Solo 4? 4 segmentos tienen que hacer, solamente. Esto sirve para la clave del celular. Exactamente. Cuatro segmentos, 4 líneas, tienen que pasar una sola vez por cada punto. Si ya lo tienen, No me sale. Yo voy haciendo el segundo ya, pero ¿cómo? yo voy haciendo el segundo, hice 2 veces los paraditos con los puntitos, pero no. Ay, chicos, es muy fácil. Ay, sí, ya tenía la respuesta. Así cualquiera. Así cualquiera. Yo ya lo hice y no me acuerdo ahora. Pero ahora hice otro. ¿Salió? No. Bueno. Igual no me doy por vencida, te digo que lo voy a terminar haciendo, pero bueno, capaz que necesito. A ver, a ver. El del medio me complica, El del medio. porque lo tocas, es el que, para no volver a tocarlo. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Bien. Ay, qué tramposo. Lo hacen porque ya lo tienen. Obvio. Ah, sí. Para que aprendan, chicos. Y se lo hagan ahora a alguien. Bueno, tampoco es tan perfecto, ¿eh? Bueno. ¿Les doy la solución o les doy una ayudita? A ver, para que no me acuerdo conmigo. Bueno. La estampa. Banana. ¿Será este, che? No. Bueno, miren. Vamos. 4 líneas rectas, dice. 4 segmentos. Para que lo voy a copiar porque después me confundo. Miren. Ah, mira, ni copiando le sale. 1. Acá. 2. 3. 4. Ah,
Claro. ¿Qué nos enseña este juego, la Sole? Nos dice, cualquier solución implica necesariamente salir del cuadrado para resolverlo. Es un cuadrado según la Gestalt, ¿no? Pero eran 9 puntos nomás. ¿Sí? Si solo se enfoca en el cuadrado, creyendo encontrar la solución ahí mismo, es imposible llegar a una solución. El contexto pasa a formar una parte fundamental para comprender la conducta humana. La sistémica propone buscar soluciones a los problemas a través de nuevas perspectivas, parándonos en otros lugares que nos permiten tener nuevos puntos de vista, obteniendo nuevas miradas de la realidad y, por lo tanto, nuevas soluciones a nuestros problemas. ¿Sí? Entonces, la idea era, parémonos por fuera de ese cuadrado gestáltico para tener en cuenta todo el contexto que teníamos recién. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ahora... Igual ahí no me queda, no, voy a estar como, porque no era una eran líneas, y ahí para la curvita esa, No, ¿qué? No, pero yo hice curvita. pero no Mirá. hay forma. Sí, mirá. Acá lo hizo bien recto. Sí. Ah, está bien, te perdono. Se los voy a pasar, ¿eh? Dale. Bueno. Porque yo vi un rulito y dije, eso no es recto. No, bueno, no, ese es un rulito mío, no tenía el pulso bueno. Bueno, voy a ver si puedo compartir este videito y si se ve. Creo que tengo que cambiar a dejar el audio de la computadora. Sí. Ahí no se te escucha a vos, pero se supone que se va a escuchar el audio. No, no se escucha. No. No, no se escucha nada. No, no. Ni a vos tampoco ahora. Ahí. Ya, ahora sí. Bueno, chicos, seguimos con el día de las profesiones. Sí, ahí se estaba escuchando. Genial. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el día de las profesiones. Y ahora es el turno de parte de Sergio, que nos van a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Bueno, yo ahora mismo estoy
intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejárselo. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Eso dice el juego. Tú eres delantero, ¿verdad? Tú eres portero, ¿no? Yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estéis solos. Todos sois un equipo. Os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros amigos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan que a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestra vida. Necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo, a mí, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste, o me aguantan el mal humor cuando tengo una piel. Todos arribamos el hombro, nos ayudamos en todo lo posible. Porque si los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juega, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, el equipo está unido, abandona. Porque siempre se puede remontar. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, pero el video no se escuchó casi nada. ¿No se escuchó? Se lo voy a pasar a la así te lo pasa, Raquel, o lo subo al aula. Bien. Mejor lo subo al aula, así ahí te queda. Bueno, ¿pudieron escuchar algo de qué se trataba? Aunque sea entrecortadillo. Como de un partido Bien, que hablaba, no sé si de la familia, no sé. Y de la familia, las profesiones, y él que hacían el aguante. bien. Hablaba acerca de eso, ¿no? Era la invitación a hablar de las profesiones. Justo ese papá estaba desempleado y no tenía de qué comentar de qué estaba trabajando. Y comentaba de que, bueno, de esta situación por la que estaba pasando, pero que a pesar de esa situación, él tenía un equipo que le ayudaba, ¿no? Y que sin esos otros miembros del equipo, él no podía funcionar como estaba funcionando, ¿no? Y que se podía levantar todos los días a buscar trabajo o sin esos otros integrantes de la familia, no podía estar como contento y con motivación para. Entonces un poquito es eso, ¿no? Que esto es lo que nos dice esta teoría, que no nos fijemos solamente en este, como dicen, paciente asignado o esta persona a la que vamos a acompañar, sino que nos fijemos también en cómo esa persona y los demás se interrelacionan entre sí, sin olvidar el contexto y esto, ¿no? De que la suma es más que las partes, que no todo es lineal, sino que hay circularidad y retroalimentación entre todos los elementos que forman el sistema, y que siempre hay que tener en cuenta, ¿sí?, los momentos actuales, ¿sí?, en los cuales se encuentra este sistema para ver cuáles son los resultados a los que se llegan, ¿no? Y desde el acompañamiento terapéutico esto, ¿no?, de saber que no acompañamos a una sola persona, sino que acompañamos también a un sujeto, a una persona que está inmersa en un sistema, que es parte de un sistema, y que cualquier modificación que haya en ese sistema también va a afectar a nuestro acompañado, y cualquier modificación en nuestro acompañado va a afectar a nuestro sistema, al sistema en el que está. Y que nosotros, cuando empezamos el proceso, también empezamos a ser parte de ese sistema. Y si nosotros estamos mal,
¿sí? También va a afectar al sistema en el cual estamos. Si nosotros estamos bien, también va a afectar en nuestro sistema, en ese sistema, ¿sí? Como diría la Mirta Legrand, si estás mal, no sé cómo es, te maltratan, y si estás bien, te contratan, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Que somos, como acompañantes, vamos a ser parte de un sistema, ¿sí? Y que lo que nosotros, dependiendo cómo nosotros nos posicionamos en ese sistema, también va a ser la manera en la que vamos a intervenir. Bien. Con esto terminamos la clase de hoy. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Algo que te haya quedado? ¿Algo que te lleve, Raque, chicas? ¿Algo para acotar y para terminar? No, yo solo esto que, digo, aprovechar la riqueza de esta diversidad, ¿no? Porque pensaba, cuando yo me formé como psicóloga en la universidad, si bien había algunos detalles de otras miradas, otras perspectivas, eran muy pocas. Toda mi formación fue muy psicoanalista. Y dependió de mí el abrirme y conocer otros mundos posibles, ¿no? Entonces, esto de poder como tener como en la mochila de recursos diferentes perspectivas y poder sacarle el jugo y tomar de cada una lo que más sirva, lo que más sea útil, lo que es como una riqueza impresionante que en este proceso de formación, ¿no? Entonces está bueno eso, como qué recupero de cada mirada que me nutre para ser una mejor acompañante terapéutica, ¿no? Y quedarme con todo eso, no descartar nada, sino que elegir, saber elegir y ser creativa. Para mí la clave está en eso, porque como con esto que tengo, lo recreo según mi propio estilo y según la persona que tengo enfrente para acompañar también. Me parece re importante de toda esta unidad. Por eso a esta unidad le dedicamos tanto tiempo. O sea, fíjate, casi como 2 meses que estamos con esta unidad. Por eso, porque nos parecía como que es la más clave para todo este proceso. Ojalá te sirva y ojalá lo puedas aprovechar así como en su plenitud. Gracias, Pati. Ellos Raque, también Cami. ya han dicho bastante conocido y volver a reforzar esto de no casarse, digamos, con ninguna teoría. Y esto que dijiste vos, Julio, creo en un principio, al principio de la clase, de que como adaptarnos nosotros también a los acompañados, no, a la patria, de que por ahí nosotros tenemos sí personalidades o gustos, más afinidad con algunas teorías que con otras, pero está bueno poder también ser flexibles y decir, bueno, en este caso la verdad que es, acá lo único que podría funcionar, no sé, es yo miro las cosas desde una perspectiva más TCC, y bueno, me adapto, digamos, y tengo que ser flexible en esas circunstancias, o a veces es un mix, pero está bueno como siempre poder tener a mano, digamos, esas herramientas y tener en cuenta que es diversidad, digamos, que no podemos ir siempre con una sola mirada, porque bueno, las personas con las que vamos a trabajar van a ser muy diversas también. Muy bien, gracias, Cami. ¿Algo, Raque? Si no, nos despedimos con mucho amor. Bueno, nos despedimos. Dale. Bueno, anda, prepárate que tenés la próxima clase ahora. ¿Sí? Bueno, que tengan una linda semana y nos reencontramos el martes próximo, ¿sí? Con la Nos invitada vemos. Sole. Sí. Chao, chao, que tengan linda Chau. Chau, chau. Chau.